De manera increíble e insólita, la Iglesia Católica publica un editorial en su semanario oficial Desde la Fe, en donde ataca de una manera muy mezquina a López Obrador. Pero lo peor no es eso, sino que defiende a las calificadoras de Wall Street, al aeropuerto de Texcoco, a la corrupción de las estancias infantiles, a los corruptos de la CNDH, a Antorcha Campesina, con lo cual revelan que la Iglesia Católica está defendiendo el gran régimen de privilegios y se está alejando completamente de los pobres. Y hoy Obrador le calentó esto porque salió en la mañanera y van a ver cómo le respondió a la Iglesia Católica Mexicana, ¿no? Una cachetada con guante blanco. Quédate en este video. Si no lo has hecho, por cierto, suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que no te pierdas este tipo de videos en donde realmente es increíble e insólito las grandes intereses que está tocando la Cuarta Transformación. Y también te voy a decir por qué eso hizo la Iglesia Católica, cuáles son los verdaderos intereses económicos y de poder que motivan este pleito, crítica muy mezquina contra López Obrador. Así que vamos a arrancar este video con el dichoso editorial, Desde la Fe. Desde la Fe es un semanario que publica la Arquidiócesis de México, que lidera el cardenal Carlos, ¿cómo se llama? Ayat. Ya no es Norberto Rivera, es un nuevo cardenal. Ayates Retes, creo que así se llama. Pero es importante, es el editorial, nadie lo firma, no es una opinión, es la opinión oficial. Gobierno sin voluntad de diálogo. Y vamos a leer una parte. No podemos resignarnos como ciudadanos individuales y menos como sociedad civil organizada a tener un gobierno que maneja de manera unilateral y unipersonal los grandes problemas del país. Menos aún podemos acostumbrarnos a un monólogo donde los medios de comunicación se limitan a dar cuenta de largos discursos sin interlocutores, donde la mayor participación ciudadana se da cuando se consulta a mano alzada en medio de mítines a modo. O sea, atacando también la Iglesia Católica a la mañanera. Vamos a leer otra parte donde es verdaderamente mezquino esto. Dice, en este gobierno dialogar es saber escuchar. Hace falta escuchar a los campesinos que no han recibido los subsidios que le corresponden. Aquí está hablando de Antorcha Campesina. Hace falta escuchar a las madres trabajadoras que necesitan apoyos profesionales en el cuidado de sus hijos. Aquí está hablando la Iglesia Católica de las estancias infantiles. Hace falta escuchar a los médicos que hablan del desabasto de medicamentos y la falta de mantenimiento de equipos especializados. Aquí está defendiendo la Iglesia Católica a las grandes farmacéuticas. Hace falta escuchar a los expertos que analizan la viabilidad de proyectos y el verdadero cuidado ambiental. Aquí está defendiendo la Iglesia Católica a Claudio X González y todos los que están tumbando el aeropuerto de Santa Lucía y quieren el nuevo aeropuerto. Hace falta escuchar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás órganos autónomos. Aquí es claro a quién está defendiendo, a los corruptos de la CNDH. Y esto hace falta escuchar a las calificadoras internacionales sobre la trayectoria económica del país. O sea, a JP Morgan, a Moody's, a Fitch Ratings, a Wall Street. O sea, está defendiendo al gran capital internacional, la Iglesia Católica Mexicana. Hace falta escuchar a los verdaderos implicados para orientar la educación de niños y jóvenes. Hace falta escuchar a inversionistas que generan confianza, o sea, a BlackRock. Hace falta escuchar a las víctimas de las extorsiones y la violencia del crimen organizado. Bueno, ¿cómo la ven? Un editorial insólitamente duro, no solo atacando a Obrador, sino defendiendo a estos indefendibles. Desde Antorcha Campesina, Claudio X González y a las calificadoras. Hoy le preguntaron a Obrador sobre este tema, vamos a escuchar lo que respondió. ¿Qué opinión tiene usted ante esta posición de la Iglesia mexicana? Creo que si no la más dura, una de las más críticas en lo que va de su gobierno. No sé si se enteró de este domingo en su editorial Desde la Fe, que titula Gobierno sin voluntad de diálogo. Es la Iglesia, ¿eh? La Arquidiócesis Primada de México pide a los mexicanos que ni como sociedad ni como individuos, entre otras cosas, se resigne a las consultas a mano alzada, ni a mítines a modo,
ni a un monólogo, ni a un gobierno que maneja de forma unilateral y unipersonal los problemas del país. Pide que se escuche a campesinos, a madres trabajadoras, a médicos, a la CNDH, a las calificadoras, a los inversionistas. Ese es editorial desde la fe de la arquidiócesis de este domingo. Ahorita le hago otra pregunta, presidente. No, pues eso sí calienta. Calienta. No, respeto mucho la opinión de la Iglesia Católica y de todas las iglesias. Y no voy a polemizar. Hago una pausa porque esto es lo que están diciendo los medios. No voy a polemizar, pero no están diciendo lo que vamos a escuchar después. La verdadera respuesta de López Obrador. Me satisface mucho la postura del Papa Francisco, que ha estado defendiendo a los pobres. Y es un ejemplo a seguir. Cuando vino a México, pronunció discursos que ojalá y se reprodujeran y se distribuyeran, porque fue una visita importantísima, pero no se difundieron las palabras del Papa. Y yo no recuerdo en la historia de México que un dirigente político o religioso haya hablado con tanta claridad sobre la pobreza y sobre los abusos del poder en México. Ni en su momento el presidente Allende, que pronunció discursos importantísimos, sobre todo un discurso muy importante en Guadalajara, pero lo dicho por el Papa sobre pobreza, migración, sobre el abuso del poder. Bueno, hasta habló de cómo la misma jerarquía de la Iglesia se ha olvidado del pueblo. Muy buenos discursos, homilías. Entonces, tengo simpatía por el Papa Francisco. ¡Qué cachetadona a la Iglesia Católica! En particular a la arquidiócesis. No hay que generalizar, es la cúpula de la Iglesia, ¿no? Recordándole las palabras del Papa Francisco. En particular de que como ellos, la cúpula, se han olvidado de los pobres. Y cierto, por ejemplo, cuando llegó Papa Francisco todavía con Peña Nieto en el poder, y lo cierto es que hubo hasta críticas a Peña Nieto. El Papa no dejó pasar la ocasión para lanzar una crítica indirecta sobre la responsabilidad de los dirigentes en los males del país, un concepto en el que hizo especial hincapié. Es una nota de BBC. Nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la propia responsabilidad a la hora de construir el México que queremos, y aseguro que un futuro esperanzador se forja cuando la sociedad se empeña en el bien común. Francisco abogó por la construcción de una política auténticamente humana y apeló a la responsabilidad de los dirigentes, quienes deben de modo especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de este ataque, lance terrible, mezquino y honestamente anticatólico, defendiendo a los más ricos como las calificadoras y olvidándose de los pobres de la Iglesia Católica? Son cosas como esta. Norberto Rivera fue vinculado a huachicoleo. Podría, según un reporte de redes sociales, ser dueño de hasta 18 gasolineras.
Debemos recordar que recientemente Norberto Rivera sufrió una especie de atentado, atraco, no sé qué, en donde se reveló cómo tenía escoltas pagados por la Ciudad de México, hasta 18 escoltas. ¿Se acuerdan? Este hecho, que bueno, no pasó mayores, pero sí reveló estos enormes privilegios. Pero Norberto Rivera no es el cardenal. Ahora hay otro nuevo cardenal que también ha estado se ha metido en grandes críticas contra López Obrador. Hace apenas un mes más o menos, la Iglesia Católica señaló que no iba a repartir la cartilla moral de López Obrador. Vaya, hasta atacó la famosa cartilla moral. La cartilla moral del gobierno federal no solucionará los problemas éticos del país, dijo la arquidiócesis en este preciso semanario Desde la Fe. En el documento le propone al presidente Obrador que respalde la institución familiar natural, o sea, a ellos, la Iglesia, en lugar de alentar un escrito editado en los años 50. ¿No? Eso es lo que publicó el ministro, el cardenal, el Carlos Aguiar Retes en su editorial. Este ataque fue respondido, por cierto, por la propia Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Señalando que, bueno, sí, la cartilla la moral no va a responder los problemas, pero bueno, finalmente es una guía. ¿Qué respondió Beatriz Gutiérrez Müller directamente a su Facebook? No, definitivamente no. No es publicando la cartilla moral de Alfonso Reyes cómo se solucionarán los problemas éticos que aquejan una parte de la sociedad mexicana. Es más, ni leyendo tal libro. Ustedes tienen razón. Es un textito de un regiomontano católico, por cierto muy católico, no cambiará la podredumbre espiritual. Sin embargo, en la lógica de su editorial, entonces tampoco el Evangelio de Lucas debería reeditarse ni leerse porque tiene una antigüedad levemente mayor que el Libro de Reyes. Cada autor aporta valores de su tiempo y nunca debe escatimarse el anhelo de vivir en una sociedad mejor y más amorosa, ¿no? Una excelente respuesta, porque si estamos hablando de textos viejos, bueno, obviamente la Iglesia es de los más viejos en toda la historia de la humanidad. De todos modos, el lance, como lo estamos viendo, de la Iglesia Católica, de la cúpula, es muy dura. Y la respuesta de Obrador fue muy elegante. Cachetada con guante blanco, recordándole las palabras de el Papa Francisco, finalmente el jefe de todos ellos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos el próximo video.